Y en este video vamos a analizar a profundidad esta nueva Osmo Tiny 2 Lite, esta nueva cámara web inteligente la cual ha traído Osmo para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan crear contenido, streamear, jugar y para oficina. Pero tiene una serie de funciones inteligentes que vamos a detonar aquí para determinar si es correcta para ti. Algo que debemos saber, esta nueva Osmo Tiny 2 Lite es la sucesora directa de la anterior Osmo Tiny 2, la cual el año pasado rompió, o sea, en términos de calidad visual, 4K, funciones inteligentes, y vamos a determinar si esta cámara al final es para ti, o sea, si vale la pena comprarla o comprarte una cámara de estas súper costosas, las diferencias y todo eso. Vamos allá, vamos a darles mucho, comencemos. La Osmo Tiny 2 Lite trae una serie de características súper interesantes. Lo primero es este sensor de media pulgada que te ofrece videos en alta calidad hasta 4K y como sabes, esto te permite tener un salto significativo en la calidad de imagen comparándola con cámaras web tradicionales. Este te ofrece un rendimiento positivo tanto de día como de noche. Lo vamos a ver en las pruebas en vivo. También estos nuevos modos que te permite preestablecer la posición PTZ de la cámara. Esto también nos ayuda bastante para tener unos parámetros ya preestablecidos para mejorar la productividad del flujo de trabajo si te gusta uno u otro. Y también algo que me gusta mucho es la función de inteligencia artificial. El tema del rastreo en tiempo real con zoom automático se ha mejorado y esto también es parte de lo que se ha estado preentrenando en estos dispositivos. También viene con esta nueva función Gesture Control 2.0 que ahora es más fácil administrar la cámara como tú deseas. Por ejemplo, cuando vemos estos puntos del sensor de media pulgada con este gran tamaño, este sería un dispositivo económico con alta calidad y claridad para grabar hasta en 4K. Estas funciones inteligentes que han sido impulsadas con inteligencia artificial, esto al heredar los algoritmos de las redes neuronales de aprendizaje profundo de esta Tiny 2, esta Osmo Tiny 2 Lite puede también rastrear el objetivo con precisión y fluidez y mantenerlo centrado en el marco. Y esto puedes cambiar los modos de seguimiento, como vamos a ver. También el tema del micrófono. El tema del micrófono tengo mis reservas con respecto a esto, porque ya luego de que inviertes en una cámara de estas, normalmente tenemos un micrófono dedicado para esto, pero vamos a hacer pruebas y vamos a ver cómo rinde este micrófono omnidireccional dual, el cual también tiene una reducción de ruido. Vamos a verlo cómo lo ha estado trabajando. Y también algo bastante cool es el tema de los modos de grabación o de disparo. Aquí puedes utilizar el estilo que quieras. Si quieres tener una grabación horizontal, vertical, para aquellos que les gusta grabar así, hacer shorts, TikTok, Twitch, Kicks, lo que tú quieras, YouTube, puedes hacerlo. Y también el tema del enfoque, que para mí es vital. Para esto han incluido esta potente tecnología PDAF de enfoque automático con detección de fase, la cual te permite tener un enfoque hábil y preciso al detectar rápidamente las diferentes fases que se mueven en el lente. Este modo belleza para aquellos que le gusten, y está este modo privacidad, que si no la estás utilizando, la cámara simplemente te deja de mirar y ya. Si le das un botón y te aseguras de que la cámara esté en modo privado. También este tema para aquellos que utilizan el Steam Deck, existe un protocolo también OSC y también existe un SDK para aquellos que quieran utilizar el Stream Deck. Aquí pueden hacerlo de una manera sencilla. Y ahora vamos a ver el rendimiento de esta nueva Osmo Tiny 2 Lite. Vamos a ponerla a prueba. Vamos a ver las capacidades de inteligencia artificial, de calidad de imagen. Vamos a ver la aplicación que tenemos aquí, la Osmo Center. Y vamos a probarla, a ponerla difícil. Vamos a usarla con iluminación, como me ves ahora, y sin iluminación. Y vamos a ver cada una de las características de esta nueva cámara web inteligente. Lo primero que tenemos aquí es el apartado de inteligencia artificial, del traqueo. Recuerden que esto ha sido preentrenado. Si yo me muevo aquí me sigue. Esto es algo que funciona bien probándolo. Vemos aquí, puedes elegir entre dónde quieres que se enfoque, close up, upper body. Tenemos un modo grupo aquí, y también interesante es que puedes agregar los presets que quieras y volarlos aquí. Esta es la aplicación, ¿verdad? Viendo aquí tenemos el gimbal que lo puedes mover hacia donde tú quieras y se vea. Puedes ponerlo donde te dé tu gana. Está bastante cool esto. El tema del zoom, lo puedes hacer zoom como quieras también. Zoom medium, aquí puedes hacer esto. Esto funciona bien. Vamos a ver la parte de la calidad de imagen, que este es el apartado más interesante antes de llegar a la parte de quitar todas las luces y ver cómo se comporta. Tenemos el apartado de autofocus. ¿Qué buscamos con el tema del autofocus? Que sea rápido y que sea conveniente. Por ejemplo, veo que tiene dos, uno global. Quitamos el autofocus, así se ve. Tenemos uno para hacer focus en la cara. Y algo que
que ocurre mucho es el tema de la velocidad. Vamos a ver qué tan rápido tiene este autofocus. Recuerden que estas son pruebas en vivos para que usted pueda apreciar el tema de lo que va a estar recibiendo de esta Osbot Tiny 2 Lite. Es bueno verlo. Aquí tenemos el Auto Exposure. Esto te crea un preset como general, un preset automático, pero esto lo ideal es modificarlo. Aquí puedo modificar el ISO, podemos bajarlo. Vamos a poner el ISO a 500 porque ahora mismo está oscuro, pero con la iluminación que tengo aquí. Y podemos aquí también arreglar el auto white balance. Podemos ponerlo esto en bien aquí. El shutter speed me gusta dejarlo rápido y vamos a ver aquí abajo contraste, saturación, el hue, la temperatura, el ISO. Mientras más lo baje, mejor iluminación tengas, mejor se va a ver. Esto es bueno verlo, aunque el preset, aquí está el contraste, puedes bajar un poquito el contraste. Es bueno tener las opciones aquí como si fuese una cámara tal cual. Puedes probarlo aquí y ponerle el preset que más te gusta. Aquí tenemos HDR también, pero dice que el HDR se utiliza solamente, vamos a ver, HD autofocus, HDR. Aquí apagamos el HDR y también tenemos la posibilidad de cambiar la resolución. La podemos poner 4K 30 y aquí podemos ver, esta sería la calidad visual que puedes obtener. Tenemos estos formatos para grabar los videos, está bien. Vamos a ponerle el auto exposure, pero esto es un tema. Auto white balance y ahí está, puedes ponerlo conforme tus necesidades. Aquí estamos en 4K 30, ahí se nota obviamente que está a 30 cuadros. Y algo también que podemos ver aquí es estas opciones de belleza, unas opciones de belleza bouquet. Vamos a ver aquí un efecto avanzado o nativo. Este es el efecto nativo. Vamos a ver qué tan bien se puede ver esto. Ahí se ve como oscuro. No sé, este modo avanzado. Vamos a ver. Modo avanzado, ahí utiliza inteligencia artificial para borrar el background. Se ve muy bien. Se ve bien entrenado esto. Se ve bien entrenado. No se ve. Y aquí está el nivel. Lo puedes modular el nivel. Vamos a quitarlo. Aquí hay una parte de retoque. Un apartado de belleza. Vamos a ver. Aquí está nativo. My God. Y esto. Un retoque para hombre, mujer, nativo. Aquí hay un tono. Aparentemente en la aplicación, en el preview, se está viendo de esta forma. Mira, slim. Hasta te ponen más flaco. Más slim. Mira. Obviamente aquí está utilizando, si se fijan en esta parte de la cara, está modificando esto. Y ahí se nota. Simplemente con inteligencia artificial se pueden hacer estas cosas. Oye, hasta los ojos también puedes modificar. Oh, pero ahí entra como un filtro. Oh, no se puede creer nada de ella. Aquí vemos que puedes también retocar el cuerpo, las piernas, que la cara, la nariz. My God. Oye, y poner también maquillaje. Miren eso, hasta maquillaje. Esto es lo que se puede hacer ahora con inteligencia artificial. Hay muy pocas cosas que se pueda creer. Y aquí hay algunos filtros, diferentes niveles de intensidad. Mira, diferentes niveles de intensidad. Y ahí están. Esta es la parte de belleza. Vamos a ponerlo otra vez. 1080, 60 cuadros para ver qué tal. Y tenemos aquí más. Tenemos el auto sleep, que es hacer que la cámara se apague durante 2 minutos de inactividad. Y aquí tenemos el background que va a poner cuando esté durmiendo. Vamos a ponerle este. También hay algunas características, que es el tema del tracking, que lo puedes habilitar aquí. Lock target, si levantas la mano. Esta función de lock target sirve para cuando hay múltiples personas y está siguiendo a alguien. Aquí tenemos el zoom. Ok. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo le damos para atrás? Ok, vamos a activarlo otra vez y vamos a hacerle hacia atrás. Oh, cool. Ahí puedes echarlo hacia detrás desde ahí. Y aquí tenemos el zoom dinámico también. Y esa sería la calidad de audio que tiene esta Osbot Tiny 2 Lite en términos de aquellos que no tengan un micrófono. Cómo se escucha el micrófono de la cámara, el cual ahí tiene este sonido omnidireccional, el cual puede captar
diferentes audios también con inteligencia artificial, segregar las voces y la música. Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a poner esta musiquita aquí y vamos a utilizar la función de Noise Reduction, a ver qué tan bien se escucha. Aquí lo ponemos en bajo. Déjenme saber ahí cómo se va escuchando, qué también se puede escuchar en medio, si sería el sonido en medio, cómo se escucharía. Y aquí tenemos una opción para la de radio, que está cerca, más o menos. Y aquí está en fuerte, el Noise Reduction. Déjenme saber ahí qué también se escucha. Y aquí puedes desactivar el micrófono. Eso para aquellos, aquí te tiro un mensaje que necesitas reiniciar el dispositivo. No lo quiero desactivar mientras tanto. Y aquí puedes hacer un mirror de la cámara. Mira qué cool. Para aquellos que les interesa hacer un mirror de la cámara, ahí está. Este es el indicador de la luz. Esto es en la cámara, un indicador de luz que tiene la cámara, que tiene un LED. Esta cámara la puedes actualizar. Le puedes actualizar el firmware de manera manual o de manera automática. También ahí, déjame ver qué otras características. Aquí ya estoy grabando un video 2 veces. Estoy grabando y aquí puedes tomar fotos. Y cuando tú vayas a utilizar esta cámara, por ejemplo en OBS o utilizarla en Zoom, en Teams, obviamente tú tienes que desactivar aquí este preview. Este es el preview, esta pantalla es de la aplicación. Desactivas este preview y ahí sí puedes ya utilizarla donde te parece. También esta cámara tiene funcionalidades para utilizarse de manera remota. Aquí están parte de las opciones y aquí está que puedes conectarte vía IP a esta cámara también sin inconveniente. Aquí están todas las opciones. La idea es esta. Vamos a hacer una prueba apagando todas las luces. Aquí están todas las luces encendidas. Vamos a apagarla para ver qué tan bien rinde. Y este es el rendimiento de la Osmo Tiny 2 Lite sin iluminación, 0 luces. Solamente está la iluminación aquí de los monitores, la cual ahí puedes ver cuál es el rendimiento. Claro que sí. Ahí se nota el ruido que tiene la imagen. En este caso vamos a activar HDR a ver qué ocurre. Se activó HDR. Vamos a activar aquí, vamos a ponerlo 4K 30 para ver un poquito más de definición. Usted déjeme saber en los comentarios cómo se ve el rendimiento de la misma. Y aquí están opciones las cuales te pueden ayudar a configurar la claridad. Obviamente, si aquí quitamos la autoexposición y subes el ISO, ahí está. Pues esto vendría siendo el preset que está utilizando, subiendo el ISO a ese nivel y el shutter speed. Esta es la idea. Ahí está. Este sería el preset que estaría utilizando en el modo 0 iluminación. Y finalmente Osmo acaba de actualizar su Osmo Tiny 2 Lite para que sea aún más inteligente, y todo esto mientras editaba este video y no lo puedo dar fuera porque está bastante cool. Aquí tenemos dos características. Primero, el modo traqueo de mano, el cual te puede servir para demostrar a tu audiencia si quieres hacer algo con tus manos y que vean al detalle de lo que haces. Esto lo puedes hacer utilizando la mano derecha, mano izquierda. Está bastante cool. Puedes hacer muchísimas cosas que se te ocurran. Y también tenemos el modo headless. Aquí está el modo headless, el cual va a captar la imagen por debajo de tu rostro. O sea, si eres de aquellos que quieren mostrar ropa, algún tipo de outfit o vestimenta particular, esto lo puedes hacer sin mostrar tu rostro. Estas son funciones inteligentes que se continúan entrenando en esta Osmo Tiny 2 Lite. También algo bastante interesante que no se puede quedar es que Osmo está ofreciendo un 25% de descuento de esta Osmo Tiny 2 Lite por todas las navidades, y adicional a esto estará dando un 5% adicional a aquellos seguidores del Club Gaming and Tech, lo cual representa un 30% de descuento si utilizas este código al momento de tu compra. Bastante interesante el precio, lo que hemos visto aquí, pero al final me gustaría saber tus impresiones en torno a esta Osmo Tiny 2 Lite, la cual es bastante interesante. Me ha gustado mucho la experiencia con esta cámara, una cámara súper sencilla, inteligente, que no va a romper tu bolsillo. Ya ustedes saben, nos vemos en los próximos videos del club para que se mantengan activos en lo último de tecnología PC Gaming. Yo soy el Sensei, me despido y nos vemos por allá. Chao, chao.